Bueno, aquí obviamente, si no practicamos otra cosa, practicamos el que no trabaje, que no coma. Y buscamos trabajar duro en oración. Amén. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Lo demás lo hace el Señor. Bueno, hoy es día de Santa Cena. Y les voy a decir algo. Dios nos va a dar una experiencia el día de hoy, sumada a la experiencia que ya nos dio del lado del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos los que se unieron esta semana en ayuno y oración. Gracias a todos los que estuvieron presentes en este lugar y a quienes estaban unidos con los que estábamos presentes y no pudieron venir y estuvieron orando en su casa. Eso vale, pues ni siquiera oro, porque el oro perece y es temporal. Amén. El valor es eterno. Amén. Gracias a Dios por eso. Y siempre concluimos nuestra semana de oración teniendo un servicio especial de Santa Cena. Y Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Y vamos a ministrar un ángulo a este tremendo principio de la Cena del Señor. Y vamos a buscar al Señor por la experiencia, para que Dios nos dé la experiencia que necesitamos hoy. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Gracias, Señor. Pero esto nos lleva a la historia del éxodo de Israel de Egipto, allá en el Antiguo Testamento. Y vamos a trabajar un poco allá en Éxodo capítulo 12, donde está la historia de la Pascua, la primera Pascua que celebraron en Egipto, y el significado o algunos significados de esta cosa. Amén. Gracias, Jesús. Pero el pueblo de Israel, ellos estuvieron en Egipto 430 años. De esos 430 años, ellos fueron esclavos por 400 años. Un día, cuando estemos ahí arriba, vamos a entender por qué les tomó 400 años clamar al Señor. Pero así empieza la historia en el libro del Éxodo. Clamaron al Señor y Dios les envió un libertador en la persona de Moisés. Amén. Y por el otro lado, uno sí entiende por qué les tomó 400 años clamar, porque a nosotros nos toma 400 años clamar muchas veces. Empezamos primero a ver cómo vamos agotando mis recursos, mi intelecto. Amén. Y cuando finalmente nos rendimos, porque ya nos dimos cuenta que nosotros no podemos, clamamos al Señor. ¿Y qué creen? Dios envía liberación. Amén. Y el Señor nos redime. Pero el hecho es que ellos fueron esclavos 400 años. Ahora, el único faraón que fue amigo de ellos fue el faraón que vivió en días de José. Amén. Pero a partir de allí, los faraones subsiguientes por 400 años fueron docenas de faraones. Los siguientes faraones se ponían cada vez más nerviosos cuando veían que el pueblo de Israel se multiplicaba y prosperaba en tierra de Gosén. Así es que empezaron a elaborar toda clase de planes buscando debilitarlos, ¿verdad? Y eso nos lleva a la historia, al relato que tenemos acá en el libro del Éxodo. Ahora déjenme decirles algo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy. Y en 1 Corintios 10 dice claramente que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel les aconteció en figura, como sombra, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que no nos cansamos de regresar a esas historias y obtener los principios espirituales y morales que Dios dejó para nosotros allí y aprender nosotros de todo eso. El hecho es que Faraón representa al dragón. Amén. Leamos por favor el Salmo 74, verso 13. Salmo 74, 13. Faraón representa al diablo en su estatura completa de maldad como dragón. Y por supuesto Egipto representa al mundo. Ahora, este mundo no nos daría tantos problemas si el mundo entero no estuviera bajo el maligno, como dice la Biblia. El sistema de este mundo es gobernado por el enemigo, por el diablo. Amén. Y déjenme contarles algo.
estuvimos cantando, uno de los cantos que cantamos era Toca Trompeta en Sión, ¿verdad? Sí, déjenme decirles algo, ya no queda mucho tiempo para que suenen las trompetas de allá arriba y el Señor nos llame a casa. Por eso aquí abajo estamos sonando trompetas, amén, trompetas de la palabra de Dios, buscando llamar la atención, buscando hacer que volteemos nuestro oído en dirección a la voz de Dios y entendamos la premura de los días que estamos viviendo. El mundo entero ha estado bajo el maligno desde que el primer hombre y la primera mujer le entregaron al maligno el gobierno de este mundo. Dios se lo dio al hombre originalmente, pero el hombre, por sus ilustres elecciones, perdió ese gobierno y lo tiene el maligno. Pero déjenme decirles algo, en la Biblia aprendemos que tarde o temprano la persona del anticristo va a gobernar sobre este mundo. Ahora, esas cosas no ocurren sin que haya una plataforma que se va colocando en su lugar poco a poco. Y esa plataforma está en su lugar. Y uno puede ver este espíritu operando en muchos lugares, ámbitos, o sea, queda poco tiempo, es lo que estoy tratando de decir. Amén. En otras palabras, así como un día Israel salió de Egipto a la medianoche, nosotros vamos a salir de este mundo a la medianoche. La noche está avanzada, dice Pablo, y se acerca el día. Amén. Pero es a la medianoche que se oye la voz. Allí viene el novio, salid a recibirle. Y este mundo va camino a la medianoche, el momento más oscuro de su historia. Amén. Así es que estamos, así como Israel tuvo que hacer preparativos para salir de Egipto, nosotros tenemos que estar continuamente haciendo preparativos para salir de este mundo. Ahora, ese es en un lado de la balanza. En el otro lado de la balanza, mientras todavía estamos en este mundo, tenemos que dejar brillar nuestra luz con cada vez más fuerza, para que la gente a través de nuestro testimonio entienda que hay un Dios en los cielos, un Dios de amor que no quiere que nadie se pierda, quiere que todos sean salvos. No todos van a ser salvos, pero eso ya no quedó en Dios, ¿verdad? Amén. Así es que mientras estamos aquí, hagamos la diferencia, dejemos brillar nuestra luz, que la gente sepa que hay otro camino, hay otro reino al que podemos ser trasladados por medio del Señor Jesucristo. En medio de esta tiniebla podemos vivir con luz, en medio de este odio podemos vivir en amor. Amén. En medio de esta muerte podemos tener vida. Amén. Sí se puede. Así es que por eso estamos acá. Por eso hay otras razones. El hecho es que en Salmo 74, verso 13, dice: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos. Si usted tiene una versión King James, dice dragones. Si usted tiene una concordancia de Strong, dice dragones. Si usted lee el idioma hebreo, dice tanin, dragón. Quebrantaste cabezas de dragones en el mar. ¿Y a quiénes quebrantó el Señor en el mar sino a Faraón y a sus ejércitos? Luego Faraón representa al dragón. Fueron tomados cautivos por el dragón. Pero cuando clamaron al Señor, el Señor les mostró el camino, la puerta de salida. Y esta puerta de salida estaba en el Cordero de la Pascua. Amén. Muy bien, ahí está la puerta de salida. Y nosotros también éramos esclavos del diablo, esclavos de las pasiones de nuestra carne, esclavos del sistema de este mundo. Pero un día vino el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, a perdonar nuestros pecados, a salvarnos de nuestra condición, a darnos vida eterna. Siempre la salida está en el Cordero de Dios. Él es nuestra salida. Ahora, ya siendo creyentes, hay etapas por las que nosotros atravesamos, porque la maldad está arraigada al corazón del hombre de maneras tan profundas que Dios tiene que trabajar con esta capa primero para entonces dejar al descubierto la siguiente capa. Luego trabaja con esa capa y ¿qué creen? Es como una cebolla. Quítele la telita de afuera y ¿qué va a encontrar? Otra telita. Quítele la otra y ¿qué va a encontrar? Otra. Así es que no se me desespere. Dele a Dios espacio y la oportunidad para ir circuncidando su corazón, para ir quitando toda esa dureza, para ir trabajando con todas esas capas de maldad que traemos por herencia y llegar hasta
donde está el trono del Padre en nosotros, y liberarlo, redimir ese nombre que está en nosotros. Amén. Muy bien. Así es que Dios de vez en cuando permite que el dragón nos tome cautivos. Ahora, esto es muy diferente a cuando no éramos salvos. Esto es porque Dios necesita trabajar con áreas que están ocultas en nuestra voluntad inconsciente, y entonces Dios permite épocas o periodos de aflicción, de tribulación, y de repente, ¿cómo sabemos si el dragón nos tomó cautivos? Ahora, esto no lo saquemos de contexto, estoy hablando temporalmente, porque Dios está trabajando con nosotros a niveles más profundos. Pero ¿cómo sabemos si el dragón nos está llevando cautivos temporalmente? Uno lo sabe. Si usted está preguntándose, ¿y será que al pastor el dragón lo ha tomado cautivo de vez en cuando? Yo le puedo contar las ocasiones. Y uno sabe que está allí. ¿Saben por qué? El dragón elonga todo, porque eso significa la palabra dragón. Pero ¿eso qué les dice? ¿Dónde ocurre un terremoto, un alboroto? En nuestra mente. Una confusión tremenda. No vemos el camino, no vemos salida. Lo único que vemos es desesperanza, oscuridad, tinieblas. Creemos que ya todo se acabó, que Dios ya se olvidó de nosotros y que ya para nosotros ya no hay remedio. ¿Han estado allí? Ajá, el dragón los tomó cautivos. ¿Pero qué creen? Llegó la verdad de la palabra de Dios a alumbrarlos, y ustedes vinieron y confesaron, se arrepintieron y echaron mano de la sangre. ¿Qué estamos haciendo? Echando mano del Cordero de la Pascua. Comimos su carne, bebimos su sangre, y ahí estuvo la puerta para salir a una nueva libertad en Cristo. Y aquella actitud o aquella cosa de nuestra mente carnal detrás de la cual andaba Dios quedó sepultada en el fondo del mar. O sea, Dios trabaja por principios, y sus principios operan a diferentes niveles. Sus principios siguen operando. O sea, nosotros hemos sido redimidos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Por gracia y misericordia de Dios nunca nos vamos a ir al infierno. Pero ¿acaso no pasamos por pequeños infiernos? ¿Ven? O sea, el principio está allí, sigue operando. ¿Me explico? ¿Amén? Ok. Muy bien, entonces vámonos a Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. El pueblo de Israel pasó por una noche espiritual larga, 400 años. Nosotros pasamos por noches espirituales. Bueno, vivíamos en una noche espiritual cuando no éramos salvos. El Señor nos salvó y se hizo la luz. Pero en nuestra jornada de repente atravesamos estos periodos temporales de noche. Amén. Lo que quiero decir es, nuestra salida siempre está en el Cordero de la Pascua. Siempre está en el Cordero de la Pascua. Y si usted hoy me puede decir, yo sé que he sido tomado cautivo por el dragón porque no logro controlar mis pensamientos, no logro ponerlos en Cristo, estoy lleno de confusión, lleno de temores, lleno de dudas, lleno de desesperanza. Bueno, hoy va a salir libre, porque hoy vamos a echar mano del Cordero de la Pascua. Amén. Gracias, Jesús. Si usted siente que ha sido tomado cautivo por las pasiones de su carne, y sabiendo que Dios lo ha llamado en el nombre de Jesús a gobernar sobre ellas, ellas lo están gobernando a usted, hoy vamos a echar mano del Cordero de la Pascua. Él es la puerta. Él es la puerta. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Ahora, en Éxodo 12, verso 1, leemos lo siguiente. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Así es que su cumpleaños y el mío realmente fue el día de nuestra salvación. Amén. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta,
sobre el cordero. Y esto es maravilloso porque pues un cordero, algunos tienen más carne que otros. En nuestro caso, el cordero de Dios del que nosotros echamos mano es infinito. Una sola persona no es capaz de asimilar toda la verdad, toda la vida, todo el poder que hay en Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, qué maravilla poder nosotros como familia, en hermandad, comer del Cordero todos juntos y cada quien echar mano de la porción particular que Dios ha medido para usted el día de hoy. Él tiene una porción para mí porque Él conoce mis necesidades. Él tiene una porción para usted porque Él conoce sus necesidades. Él sabe, y esa porción ha sido servida en la mesa el día de hoy. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, gracias, Señor. Verso 5. El animal será sin defecto. La palabra es tamim. ¿Se acuerdan de Urim y Tumim? Tamim, perfecto, la perfección de la palabra. Solo Jesucristo encaja en esta descripción. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, al cordero lo comían de noche. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Amén. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Vamos a leer por el momento hasta allí. Amén. Pero dice cuando es de noche, ese es el momento para comer el cordero de la Pascua. Cuando estamos pasando por una noche espiritual, Israel pasó por una larga noche, nosotros hemos pasado por noches espirituales. Cuando el Señor nos salvó, estábamos en tinieblas, en oscuridad, era de noche. Todo era muerte a nuestro alrededor. No teníamos luz, no teníamos visión. Amén. Pero comimos del cordero de la Pascua y aquí estamos, por la gracia y misericordia de Dios. Pero si estamos pasando por una de esas noches temporales, el principio sigue siendo el mismo. Es de noche que comemos el cordero. Amén. Es de noche que todo lo que tenemos que hacer es esperar que Dios nos hable, nos toque con su palabra, nos ayude a ver. Amén. De que una cosa quiere salvarnos, quiere librarnos y nos ayude a confesar y a poner nuestra vida en el altar para que su sangre preciosa venga, para que bebamos de su sangre y entonces Él pueda venir y limpiarnos. Y eso nos da una nueva salida para nuestra jornada. Muy bien, si nos vamos a Juan, por favor, vamos a regresar ahí a Éxodo, pero vámonos a San Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. A partir del verso 47. No, perdón, sí, 47. Juan 6, 47. Juan 6, 47. ¿Ya llegamos a Juan? Muy bien. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, basar. Eso lo estudiamos en diciembre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, estamos hablando de su verdad, la verdad de su palabra. El que come mi carne y bebe mi sangre. Estamos hablando de su poder redentor, el poder redentor, perdonador que hay en su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén.
hasta allí y luego seguimos con el siguiente versículo. Pero eso es lo que hizo en figura el pueblo de Israel allá en Egipto. Comieron de la carne y de la sangre del Señor Jesucristo, que estaba tipificada en ese cordero, y esto les abrió la puerta y salieron libres. Amén. Ahora, ellos tenían que comer del cordero la cabeza, las entrañas y las piernas, creo que dice allí, ¿verdad? O sea, las patas delanteras y las patas traseras. La cabeza, eso representa la mente del Señor Jesucristo, su mente humilde, representa su soberanía, su gobierno. Amén. Él no tiene patas, Él es el Señor. Sus manos representan sus obras, sus pies representan sus caminos y sus entrañas representan su amor y su misericordia. Entonces dijo: aquí está el cordero servido sobre la mesa, cada quien eche mano de lo que necesita. Y esa noche, la noche de la Pascua, algunos comieron la cabeza, otros comieron entrañas, otros comieron las patas delanteras, otros comieron las patas traseras. El hecho es que juntos se comieron todo el cordero, o debieran haberse comido todo el cordero. Y dice: cómanlo mientras es de noche. Cuando sea de día, lo que no comieron del cordero lo tienen que quemar al fuego. ¿Por qué? Porque cuando suene la final trompeta y salgamos de aquí y sea un eterno día desde entonces y para siempre para nosotros, lo que no hicimos nuestro del Señor Jesucristo, lo que no asimilamos en este mundo, en medio del dolor. Amén. Ya no lo vamos a asimilar allá arriba. Allá arriba ya no vamos a comer del Cristo crucificado. Allá arriba vamos a comer del Cristo resucitado. Amén. Además, aquí tenemos las experiencias que nos ayudan a entender, a que cobre vida la teoría. Allá, pues cuando lleguemos allá lo vamos a saber todo. Pero muchas cosas que no habremos vivido aquí van a ser teorías el resto de la eternidad. Y nos habremos perdido la oportunidad de experimentarlas. Entonces, mientras Dios nos dé vida, ¿para qué estamos aquí? Para comer todo el cordero que podamos. Todo lo que podamos del Señor Jesucristo, de sus obras, de sus caminos, de sus entrañas de amor, de misericordia, de su soberanía, de su mente humilde. Tenemos que comer todo lo que podamos del cordero. Y unos comen una porción, otros comen la otra porción. Todos juntos podemos edificarnos y bendecirnos mutuamente. Amén. Testificando de lo que esa porción de Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sí? Maravilloso. Ahora, se supone que esa primera Pascua se los iba a llevar. Bueno, cuando estaban en el monte de Sinaí, al año siguiente de haber salido de Egipto, celebraron la Pascua al pie del monte de Sinaí. De allí, la siguiente Pascua la celebraban hasta que entraran a la tierra de Canaán. En el desierto no celebraron Pascuas. Entonces, eso a mí me dice que ese cordero de la Pascua debió haber sido suficiente para ellos, para llevárselos hasta la tierra de Canaán. Amén. Es hasta que entraron a Canaán que empezaron a tener que celebrar la Pascua de manera renovada. Ahora, aquí entre nos, si lee la historia del rey Ezequías, él celebró una Pascua, y no el primero, sino el segundo 14 de mes. Amén. Y fue tan espectacular que la celebraron por otros 7 días después de los primeros 7 días. Pero la Biblia dice: desde Salomón no se había visto cosa semejante. Entonces, si lo analizan, quién sabe cuántas Pascuas dejaron de celebrar cuando entraron a Canaán hasta días del rey Salomón. En Salomón se celebró una, obviamente, pero de Salomón a Ezequías pasaron otros cientos de años sin celebrar la Pascua. Tremendo. ¿Por qué? Ellos nunca tuvieron los ojos de la fe abiertos, no entendieron, si no, lo hubieran hecho. Pero esa primera Pascua era tan poderosa que debió haber sido suficiente para llevárselos desde Egipto hasta el monte de Sión. Amén. Desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Lo que comemos de Cristo debe ser tan poderoso que tiene que ser suficiente para llevarnos al monte de Sión. Amén. Por eso, miren, sí es cierto que es importante cómo comenzamos nuestra carrera. Hay personas que trastravean tanto desde el principio, porque su entrega es relativa, no es absoluta al Señor Jesucristo, que eso casi nos hace adivinar que se van a quedar tirados a medio camino.
Pero hay personas que desde el principio comen todo lo que pueden del Cordero de Dios y su experiencia inicial ha sido lo suficientemente poderosa para llevárselos por medio de adversidades, de tribulaciones, de lo que sea, camino al monte de Sión. Lo siento, pero es una realidad. Hoy en día la gente es salva porque reciben al Señor. Bueno, analicemos eso. Amén. ¿En qué grado lo están recibiendo? ¿Qué es eso de recibirlo? O sea, ellos le están dando permiso al Señor de entrar a sus vidas y de hacer una obra en ellos. Amén. Y luego no vemos ningún cambio, no vemos ningún fuego encendido en sus corazones. Perdón, pero lo más probable es que tuvieron una experiencia emocional, no una experiencia espiritual. No hay tal cosa como salvación sin un corazón transformado, convertido, encendido, lleno de amor, de celo, de fuego y de deseo por cambiar, por santificarse, por separarse de este mundo para Dios. Amén, amén. Cierto, mucha gente debiera revisar lo que llaman su experiencia inicial. Amén. Ahora, pero miren, oigan esto. Todos comieron del cordero esa noche allá en Egipto, ¿sí? Porque solo 4 cruzaron el Jordán y entraron a Canaán. Y todos empezaron igual y con lo mismo y con los mismos recursos. Todos participaron del cordero. Solo 4 entraron a Canaán. ¿Por qué? Era el mismo cordero para todos. Amén. Quiere decir que el asunto no quedó en el cordero, quedó en la gente. Quedó en la gente. Amén. Quedó en la gente. ¿Sí? Oigan esto. Vámonos de regreso a. Vamos a ver. Vámonos de regreso a. No, déjenme darles una historia para ilustrar este principio. Vámonos a Lucas 17:11. Lucas 17:11. Lucas 17:11. Esta es una historia, este es un paréntesis, pero es una historia que ilustra este principio, creo yo, con mucha claridad. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántos fueron limpiados? Los 10 fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y miren lo que le dijo. Se los voy a citar de la Biblia King James. La King James lo dice así. Le dijo: levántate, vete. Tu fe te ha hecho pleno. Los 10 fueron sanados, pero solo uno fue hecho pleno. 600,000 hombres salieron de Egipto, solo 4 llegaron a Canaán. ¿Dónde estuvo la diferencia? Tiene que haber estado en ellos. Tiene que haber estado en ellos. Amén. Ahora, no solo nuestra salvación es tan poderosa y tan suficiente para llevarnos a donde Dios quiere que lleguemos, el Señor ha provisto para que continuamente sigamos echando mano del Cordero de Dios, de su palabra, de su sangre. Si a la experiencia inicial le añadimos una experiencia diaria, continua, viva con el Señor Jesucristo, con el Cordero de Dios, yo creo que está más o menos garantizado que vamos a llegar a donde queremos llegar, ¿verdad? Pero tiene que haber un punto allí, porque ¿por qué hay tanta diferencia entre unos y otros? Entre el pueblo cristiano es lo mismo. La gente oye las mismas bases, de las bases para adelante, ahí sí ya no respondo, ya no culpo. Pero si son cristianos es porque tenemos todos, si somos cristianos tenemos exactamente las mismas bases y los mismos fundamentos. Si no, no seríamos cristianos. Amén. Ajá, pero en el camino no se van quedando, ¿verdad?
Otros dan la media vuelta y salen corriendo. Otros, quién sabe, otros se acomodan, otros ya no quieren más, otros pierden el interés, otros. Pero siempre hay un grupito de soldados que siguen fortaleciéndose en el Señor y siguen marchando con el rostro fijo hacia Jerusalén, la nueva Jerusalén. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces regresemos acá a Éxodo capítulo 12 y déjenme decirles, hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones o 6 cosas. Si están presentes, todo el poder de la sangre y de la palabra de Dios van a estar operando en nuestra vida y van a hacer la obra que Dios quiere que hagan. Amén. Alguien dirá, pero la sangre y la palabra de Dios son poderosas, no dependen de nosotros. Ajá, cierto, ciertísimo. Pero quiero decir, desde nuestra perspectiva, ¿cuán profundo vamos a dejar que sea el trabajo de la palabra de Dios y de la sangre de Jesucristo en nosotros? ¿Me explico? La palabra es poderosa y la sangre es poderosa. Pero ¿por qué vemos que en el camino se disparejan todos los cristianos? Y es la misma palabra y es la misma sangre. ¿Me explico? Entonces estoy hablando desde nuestra perspectiva. ¿Qué tiene que estar presente en nosotros para que la sangre y la palabra o el cuerpo o la carne del Señor Jesucristo hagan una obra profunda, poderosa, transformadora, trascendental, permanente? Versus un montón de casos que uno mira, en donde la obra siempre parece ser como superficial. Y cierto, clamaron al Señor y el Señor los sanó de su lepra, pero nunca son hechos plenos. Y siempre están dando vueltas en el mismo círculo. Y parecen no progresar y no madurar y no crecer y no cambiar y no poder vencer sus debilidades. Amén. Porque la diferencia. Bueno, Éxodo capítulo 12, verso 48. Nos vamos a ir de atrás para adelante. Y me llamó mucho la atención que cuando oramos por la palabra, el hermano Nico mencionó, Señor, circuncida nuestro corazón. No sé si lo notaron. Ok, Éxodo 12, 48 dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, ¿qué hace que la sangre y la palabra de Dios son poderosas en sí mismas? Pero ¿por qué el efecto en unos es más profundo que en otros? ¿Por qué el efecto en unos es más poderoso que en otros? En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Número 1, porque hay algunos que están trabajando más que otros en circuncidar su corazón. Entonces, número 1, estamos trabajando con nuestro corazón. Ahora ya no estamos hablando de la salvación inicial. Cuando el Señor nos salvó, nuestros corazones todos estaban parejitos de chuecos. Amén. Y nuestra salvación inicial no depende de si estamos trabajando o no en nuestros corazones. El Señor no espera eso. Es un don gratuito. Gracias a Dios. Y por supuesto que eso hace la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. O sea, ya somos salvos. No tenemos que circuncidar nuestro corazón para ser salvos. ¿Pero qué creen? No estamos hablando de salvación ahora, estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de la nueva ciudad. Estamos hablando de la esposa del Cordero. Estamos hablando de aquellos que dan fruto al 100%. Amén. Esa es la diferencia. El Señor comienza a circuncidar nuestro corazón desde el día de nuestra salvación. Cuando nosotros somos justificados por fe en la sangre del Señor Jesucristo, eso nos convierte automáticamente en verdaderos judíos espirituales, hijos de Abraham por la fe. Amén. Así es que ese es un grado de circuncisión espiritual. En otras palabras, el Señor empieza a quitar esa dureza que hay alrededor de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Amén. Luego, ¿dónde más sigue funcionando el principio de la circuncisión del corazón? Sino en el bautismo en agua.
Y el libro de Colosenses claramente conecta el bautismo en agua con la circuncisión del corazón. Dice que en el bautismo en agua somos circuncidados en Cristo. Amén. Así es que cuando el nombre de Jesús es invocado sobre nosotros el día de nuestro bautizo, el bautismo en agua no solo es, algunos dicen, es ¿cómo le llaman? Un acto de fe, creo que le llaman, de obediencia. ¿Y por qué me tengo que bautizar? Porque es un acto de obediencia. O sea, tengo que bautizarme porque tengo que bautizarme y punto. No, pues es más que eso, es una experiencia espiritual. Desata otro nivel del poder del nombre del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y Él puede cortar niveles más profundos de dureza que hay alrededor de nuestro corazón. Amén. Hasta aquí es Él el que viene circuncidando nuestro corazón. Pero Dios le dijo a la nación de Israel: ahora circunciden ustedes su corazón. Ahora circunciden ustedes sus oídos. ¿Me explico? Y ahí es donde Dios nos da su palabra, su Espíritu Santo, para poder buscarlo en oración, y la capacidad para examinarnos a nosotros mismos. La manera como respondemos, la manera como reaccionamos, la manera como dijimos lo que dijimos. Ay, Señor, perdóname. Puedo ver una piedrita dura por ahí en un rincón, porque si no yo lo hubiera podido decir de una mejor manera, pero lo dije de la peor manera. Perdóname. Señor, ¿por qué me sentí así? Esto no tenía por qué ofenderme, excepto que haya dureza en ese rincón de mi corazón. Señor, ¿por qué hablé así? Ofendí a la persona. Se lo pude haber dicho de otra manera. ¿Por qué se lo tuve que haber dicho así? Amén. Y así va uno circuncidando su corazón. ¿Cierto o no? Entonces la palabra de Dios y la sangre del Señor Jesucristo pueden hacer un trabajo más profundo. ¿Sí? Muy bien. Número 2. Éxodo capítulo 12, verso 10 y 9. Éxodo 12, 10 y 9. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Esto es el día de la Pascua. Entonces la siguiente cosa que va a hacer que la obra de Dios sea más profunda, permanente y transformadora y trascendental en nosotros es el trabajo de estar buscando y rebuscando en los rincones de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestra mente, a ver si todavía queda levadura allí. Si hay levadura, eso va a evitar que la palabra de Dios y la sangre del Señor Jesucristo hagan una obra a las profundidades a las que quieren trabajar en nosotros. Amén. Si son tan amables, vámonos a 1 Corintios 5, verso 7. 1 Corintios 5, verso 7. Deberíamos leer desde el 6, tal vez. Desde el 6. Si leyéramos desde el verso 1, se les pararía el pelo de la clase de líos con los que tuvo que lidiar Pablo cuando estaba lidiando con los hermanitos de la iglesia de Corinto. Pero por el otro lado, no es nada raro ni nada nuevo. El corazón humano sigue siendo el mismo, ¿verdad? Amén. Pero en 1 Corintios 5, verso 6, 1 Corintios 5, 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. En el contexto, Pablo estaba lidiando con en la iglesia de Corinto tenían un montón de gente que estaba en fornicación, y había un individuo por ahí que llegó hasta tal grado que estaba metiéndose con la esposa de su papá. Ajá. Alguien dirá: uy, bueno, si fueran pastores no dirían uy, dirían nada ha cambiado en la naturaleza humana. Amén. A eso se refiere con levadura. ¿Qué nos está moviendo a hacer lo que hacemos? Malicia, maldad. Dice, le llama vieja levadura. ¿Qué es eso? Sino una referencia a nuestra vieja naturaleza,
a la mente carnal, a las inclinaciones carnales. Esa es la levadura, la vieja levadura. Le llama levadura a la malicia, a la maldad, a la falta de sinceridad y a la falta de verdad que hay en nosotros, en nuestras acciones, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Si nosotros no estamos continuamente delante del Señor buscando y rebuscando la levadura que pueda haber allí, hermanos, el efecto en nosotros de la palabra de Dios y de la sangre del Señor Jesucristo no va a poder llegar tan profundo como Dios quisiera. Nuevamente, no estoy hablando de salvación. Para ser salvos no tenemos que sacar ninguna levadura. El Señor nos salvó con un corazón duro y lleno de levadura. Amén, la salvación es incondicional. Pero ahora estamos hablando de llegar al monte de Sión, de crecer, de madurar. ¿Está claro eso? Amén, ¿está clara la levadura? Sí, igualmente uno tiene que ir al Señor y decirle, Señor, ¿y esto por qué lo hice así? ¿Por qué lo dije así? ¿Qué me está moviendo? ¿Qué me está manejando? ¿Qué me hizo hacer esto? ¿Qué me hizo actuar de esta manera? Amén. Y agarrar esa levadura y sacarla de en medio, quitarla de en medio. La levadura es tan, en el contexto en el que habla Pablo de esto, es tan delicada que una personita que está llena de mala levadura puede terminar leudando a otras personitas. Amén. Y ustedes saben que el pecado nunca está contento hasta que consigue aleros. O sea, Lucifer cuando se rebeló, ¿por qué no dejó en paz al resto de los ángeles? No, Señor, ahora tengo que conseguirme yo compañeros, ¿verdad? Y pervirtió a un montón de ángeles. Ellos, ¿por qué no se quedaron en paz, corrompidos y haciendo lo que quieran? No están contentos hasta que no corrompieron al ser humano. Y el ser humano no está contento hasta que no se jala una o dos personas más y los convierte en sus aleros. La levadura del pecado es tremendamente destructiva. Amén. Así es que tenemos que lidiar con eso, ¿sí? Amén. La rebelión, ¿verdad? Se rebelaron Coré, Datán y Abiram. ¿Por qué se tuvieron que jalar a un montón de gente? ¿Por qué no fueron ellos tres solitos delante de Moisés y le dijeron, Moisés, ya estamos hasta aquí de ti? No, tuvieron que armar toda una gran conspiración, ¿verdad? Eso es levadura. En ellos, el Cordero de la Pascua no pudo hacer una obra tan profunda. Se quedaron tirados en el desierto. Bueno, ojalá tirados. Unos se quedaron tirados, los que eran de la tribu de Leví. Los otros se fueron más rápido al Seol. Sí, se fueron en ascensor. Más bien descensor. Se fueron en descensor. Ok, ¿está claro esto? Amén. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque vamos a celebrar la cena del Señor. Amén. Y queremos que el Señor haga una obra transformadora en nosotros. Pero por el otro lado, hermanos, si tiene que ser en chino, en griego, en el idioma que sea. Pero Jesucristo viene pronto, ya no queda mucho tiempo. Y algunos de nosotros todavía estamos perdiendo demasiado el poco tiempo que queda, que se nos ha otorgado para poder dejar que el Señor haga una obra más completa, más profunda en nosotros. Alguien dirá, pero ¿y qué? Si ya soy salvo, ¿qué me importa? Bueno, entonces perdone, pero yo no le voy a hablar a usted, porque yo no tengo un mensaje para usted. Tápese los oídos, le voy a hablar al resto de la gente. Ok. Amén. Éxodo 12, verso 11. Ahora dice, ¿cómo comer el cordero? Dice, y lo comeréis así, lomos ceñidos. Éxodo 12, verso 11. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. La Biblia dice que ciñamos los lomos del entendimiento, ¿sí? La acción de ceñir los lomos, ¿qué significa? En el libro de Efesios, capítulo 6, cuando habla de la armadura del creyente, tenemos que tener los lomos ceñidos con la verdad. ¿Qué significa la acción de ceñirnos los lomos? Estar listos, dispuestos, preparados. En guatemalteco se dice, póngase el cinturón. Cuando una persona está así como dudando y titubeando y no está entrándole a la situación a la que tiene que entrarle, ¿qué le decimos? En buen guatemalteco le decimos, ponete el cinturón. Eso es ceñirse los lomos. Amén. En otras palabras, ay, qué aburrido ir a la iglesia. Ay, no voy a ir a la iglesia. Ay, qué aburrido orar. Ay. Eso no es ceñirse los lomos. ¿Qué es ceñirse los lomos?
Si vamos a orar, lo vamos a hacer con los lomos ceñidos. Si vamos a adorar al Señor con todas nuestras fuerzas, si vamos a estudiar la palabra de Dios con toda la atención que ésta merece. Amén. Y si vamos a ser cristianos, vamos a respaldar con acciones nuestra bocota allá afuera. Eso es tener los lomos ceñidos. Amén. Muy bien. Número 4. Vuestro calzado en vuestros pies. Pies calzados. ¿Sí? En Efesios 6 dice: los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz. Y dice: cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz y las buenas nuevas de salvación. Paz, paz. La pregunta es: ¿a dónde sus pies lo llevan? ¿Lleva usted paz? Aquí hay un grupito de gente contenciosa y le dicen: venite. ¿Qué lleva usted a ese grupo? ¿Cuál es su contribución a ese grupo? ¿Contienda o paz? Los pies calzados con paz, para que a donde vayamos procuremos la paz de los demás y no perdamos nosotros nuestra paz por empezar a participar de la falta de paz de los demás. Los pies calzados con paz. Pero si a donde vamos, si hay un fuego, le metemos más leña al fuego, nuestros pies no están calzados con el evangelio de la paz. Entonces, ¿cuán profunda puede llegar la palabra y cuán profundamente puede trabajar la sangre de Cristo en nosotros? No mucho, si nos encanta andar en líos y contribuir a los líos de los demás. O sea, nosotros los originadores de los líos. ¿Me explico? O sea, no juguemos. No juguemos con esto. No juguemos con el poco tiempo que nos queda. Amén. Ok, número 5. Y vuestro bordón en vuestra mano. Mano con bordón. O bordón en mano. Bordón es el cayado, la vara que sirve de apoyo. Un día Moisés levantó la vara que estaba en su mano y ¿qué creen que pasó? Se abrieron las aguas del Mar Rojo. Un día viene, ¿cómo se llamaba? Rebeca. Sí. Y le dice a Jacob: Jacob, tienes que ir a Mesopotamia a buscar esposa. Y el testimonio de Jacob es que él lo único que se llevó consigo fue su bordón, o su cayado, o su vara. Es lo único que llevó consigo. ¿Con qué regresó? Con Raquel, con Lea, con 12 hijos, con una hija, con ovejas, vacas, camellos, gallos, perros, con de todo. Amén. ¿Qué es esa vara? Sino nuestro apoyo y nuestra confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La confianza en el nombre. Si hay un mar rojo delante, bueno, ¿y qué? O sea, mi confianza está en el nombre, no en las circunstancias. Si tenemos que emprender un viaje a lo desconocido como Jacob, bueno, ¿y qué? Mi confianza está en el nombre del Señor Jesucristo. Mi apoyo está en el nombre. Eso solo lo da una relación viva con el Señor. Amén. ¿De acuerdo? Muy bien. Y 6. Dice: y lo comeréis apresuradamente. O sea, no arrastrando los pies, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu. Aglow. En inglés ahí es donde dice aglow. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Pero tenemos reunión de oración. Vamos a hacer no sé qué. Levántese a orar. ¿Me explico? Entonces, el problema no estuvo en el cordero de la Pascua, la noche que sacrificaron la Pascua. El mismo cordero que llevó a Josué, Caleb, Eleazar y Fines hasta la tierra de Canaán, pudo haber llevado a los otros hasta la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasó? No estaban circuncidando su corazón, no tenían los
pies calzados con el apresto del evangelio de la paz, no tenían los lomos ceñidos con la verdad, no tenían un bordón en su mano. Amén. Ni siquiera estaban fervientes en el espíritu para servir al Señor. Todo era, ¿y por qué? ¿Y por qué así? Moisés, ya nos caíste mal. Entonces, lo que hizo una obra profunda en aquellos 4 no pudo meterse tan profundo en estos otros 599,996. Amén. No lo permitieron, no lo permitieron. Esa es la diferencia entre los unos y los otros. Ahora, regresemos a Juan capítulo 6, verso 56. Juan 6, 56. Y voy a pedirle a todos los servidores y a los hermanos encargados que se preparen para repartir los elementos de la Santa Cena. Amén. Gracias, Jesús. Le voy a pedir a los músicos que pasen acá al frente, a la hermana María Isabel que se prepare, María Isabel Hernández. Gracias, Jesús. Juan capítulo 6. Leamos desde el verso 53 otra vez. Juan 6, 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora eso va a pasar para todos los creyentes salvos, no importa si crecieron, si no crecieron, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿De acuerdo? Aquí está hablando de nuestra salvación inicial, ¿sí? Por medio de su sangre y por medio de su palabra. Amén. Ahora vámonos al verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aquí está hablando de las experiencias subsecuentes en las que echamos mano de más de su sangre, de su carne, en las que damos mayor gratitud por el sacrificio de Cristo y por nuestra salvación, y buscamos al Señor en su palabra, y buscamos poner en el altar aquello que Dios nos pida poner en el altar, y buscamos una nueva limpieza con su sangre, haciendo confesión y arrepintiéndonos. Amén. La gente que continuamente está echando mano de aquello que lo salvó es la gente que va a permanecer. Permanecer significa quedarse en un mismo lugar, estado, relación, expectación, condición. ¿Entendimos permanecer? Lo voy a repetir. Quedarse en un mismo lugar, estado, relación, expectación, condición. ¿Qué les parece? En otras palabras, 10 años después siguen tan vivos como el día 1. 20 años después siguen tan vivos como el día 1. 50 años después siguen tan gozosos, emocionados, vivos como en el día 1. ¿Qué los hizo llegar hasta el final con la misma gloria, gratitud, fuerza, vida del día 1? Permanecer. Echar mano continuamente de aquello que los salvó al principio, dejando que haga una obra más profunda en ellos. Esa es la gente o el resultado de circuncidar el corazón, de quitar la levadura, de ceñirse los lomos, de calzarse los pies, de tener un bordón en la mano y de comer apresuradamente, fervientes en el espíritu, no perezosos. Amén, amén. Así es que miren, hoy vamos a echar mano por fe y por don del poder de la sangre del Señor Jesucristo y del poder de su cuerpo resucitado. ¿Qué es su cuerpo resucitado? Sino su palabra, su verdad. Lo vamos a hacer por don y por fe, porque yo le he pedido al Señor que el poder de su sangre y de su palabra trabajen en nosotros hoy, abriéndonos la puerta que necesitamos se nos abra para poder ser libres de aquello que esté tomándonos cautivos. Amén.
nuestra carne nos está cautivando o el diablo tiene nuestros pensamientos cautivos. Miren, el Señor Jesucristo es todo suficiente para liberarnos. Amén. Pero no seamos como los otros 9 leprosos. Vamos a salir libres y sanos de este lugar, pero yo no quiero salir solo libre y sano. Yo quiero salir habiendo sido hecho pleno. ¿Está claro? Amén. Entonces vamos a orar. Antes de que repartamos los elementos, los invito a todos a orar, a reflexionar y a examinarnos. ¿Cuán en serio estamos agarrando esto? Amén. Esto es serio, es eternamente serio y trascendental. ¿Cuán en serio estamos agarrando nosotros nuestro llamado, nuestra vocación, nuestra elección como cristianos? Amén. ¿Qué clase de experiencia le estamos dando al Señor a diario? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ya descubrimos por qué la misma sangre y la misma verdad trabajan de una manera más profunda en unos que en otros, Señor, y el asunto queda en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, allí está el listado de todos los requisitos que tú pusiste para que ese Cordero de la Pascua nos pueda llevar hasta la tierra de Canaán. Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, oro, Señor, que me ayudes a examinarme a mí mismo. Señor, ¿cuán en serio estoy tomando yo mi vocación y mi elección por ti? Señor Dios, ¿cuánto estoy trabajando conmigo mismo para dejar que tú trabajes más profundo en mí? Señor Dios, ¿cuán ferviente sigo hoy? ¿Cuánta gratitud tengo hoy en comparación a la que tuve el día que me salvaste? Señor, sigue encendido el fuego, sigue encendida la llama. Bendito Señor. ¿De qué manera me conduzco? ¿Estoy conduciéndome de tal manera, Señor, que estoy honrando tu nombre? ¿O estoy dejando que me gobierne mi carne? Señor Dios, ¿cautivo de quién soy? ¿Soy esclavo tuyo por amor? ¿Eso es lo que quiero ser? Bendito Dios, o de repente me he dejado cautivar por la carne, por los deseos de mi carne, por las reacciones de mi carne. O a lo mejor el enemigo ha cautivado mi mente, por eso tengo estas batallas mentales tremendas. Ahora, Señor, yo voy a tomar por fe tu sangre y voy a comer por fe de tu cuerpo resucitado. Y yo sé que tú vas a abrir una puerta para mí. Pero, Señor, yo te ruego que la obra que vas a hacer hoy en mí sea más profunda que solo la abertura de la puerta. Bendito Señor, no solo quiero ser sano, quiero ser hecho pleno. Quiero ser hecho pleno, Señor. Bendito Dios, que mi corazón arda, que mi corazón se inunde, Señor Dios Santo, de tu palabra, de luz, Señor. Padre, ya no quiero vivir solo en la retaguardia o en la superficie. Todo el grupo no quiero ser el primero, Señor, en darte la espalda. O el primero, Señor, en tropezarme y caerme por estar tan al extremo. Señor, acércame más al centro, Señor. Yo no quiero quedar como ejemplo de lo que no se debe hacer. Señor, yo no quiero vivir como dándole un mal ejemplo a los demás. Yo quiero ser un reflejo de Cristo y convertirme en un ejemplo a imitar por otros, Señor, que quieren caminar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trabaja en mi corazón, Señor. Trabaja en mi corazón, Señor. Y si tengo conciencia de alguna forma de levadura que hay allí, Señor, pues de una vez te la entrego. Señor, limpia mi casa de levadura, mi casa espiritual. Es tu casa. Señor, Señor Dios, alguna actitud, Señor, que salió de algún rincón de mi corazón, aquí está, te la entrego, Señor. Bendito Dios. Si tengo pleito con alguien, falta de perdón, Señor, incluso si he estado justificando, Señor Dios, mis malas actitudes, Señor, hazme verlo, Señor, hazme verlo. Señor, si he estado espiritualizando mis justificaciones, ayúdame a dejar de engañarme a mí mismo. Ayúdame a verme, Señor. Ayúdame a verme, Señor. Bendito Dios, yo no quiero comer de la cena del Señor indignamente, como dice tu palabra. No, Señor. Ayúdame a examinar mi corazón. Ayúdame, dime tú, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Estoy donde tú me quieres? ¿Haciendo lo que tú quieres? ¿Siendo lo que tú quieres? ¿O me estoy quedando corto en algún punto? Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Quiero que abras esa puerta para mí hoy, Señor.
Ahora sé que el Cordero es todopoderoso para hacerlo. Hazlo. Pero también quiero que esa obra sea lo más profundo posible. Bendito Dios, para que yo pueda ser hecho pleno, no nada más sano. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdame. Señor Jesús, ayúdame. Si quiero. Si quiero, tú lo pusiste, porque tú produces el querer como el hacer. Ahora, produce el hacer, Señor. Te lo ruego. Gracias. Jesús, ayúdame a calzar mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ayúdame a ceñir mis lomos con la verdad. Señor, ayúdame a tener ese bordón en mi mano siempre y a tener mi confianza en ti siempre. En el nombre de Jesús te lo ruego. Y ayúdame, Señor, a ser diligente en lo que requiere diligencia. Oh Dios, gracias, Señor, gracias, Señor. Ahora, Señor, hay una puerta delante de mí que necesito que se me abra. Señor, necesito salir a libertad, Señor. Necesito que rompas, que quites este cautiverio. Señor, cuando Job dejó que la verdad, cuando Job comió la carne del Cordero de Dios y la verdad lo iluminó, él pudo verse a sí mismo y se arrepintió. Allí bebió de tu sangre, Señor, y entonces tu palabra dice que tú levantaste su cautiverio. Señor, bendito Dios, levanta mi cautiverio. Si mi carne me ha tomado cautivo, Señor, si mis pensamientos carnales me tienen cautivo, Señor, si las pasiones de mi carne me tienen cautivo, Señor Dios Santo, si este mundo y los deseos del mundo, Señor, me tienen cautivo, Señor, si el dragón me tiene cautivo, si Leviatán tiene cautiva mi mente, Señor, yo necesito que abras esa puerta hoy, necesito que quebrantes las cabezas de los dragones el día de hoy, Señor, y me saques a libertad. Ábreme la puerta, Señor, ábreme la puerta y sácame a libertad, sácame a libertad. Oh Dios, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, Señor. Sácame a libertad y a victoria el día de hoy, Señor, te lo ruego. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ahora voy a pedir a los hermanos que empiecen a distribuir el pan y el vino. Y nuestra hermana Marisabel va a cantar en lo que recibimos ahí el pan y el vino. Escuchemos, sigamos orando, sigamos preparándonos para que Dios haga su obra profunda, completa en nosotros. Ya saben que tenemos pan sin gluten para quienes necesiten. Acá Marquitos tiene el pan sin gluten si son tan amables de servirse ustedes. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en mis triunfos su gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecia la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, todo pecado y condenación. Oh, yo siempre amaré
Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor que unja estos elementos. Gracias, Jesús. Acá ya están todos servidos. Ok, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El Señor va a abrir la puerta. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Estuvo precioso. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Vamos a levantar al cielo el pan que representa el cuerpo partido del Señor Jesucristo. La razón por la que ese pan fue partido es para poder ser repartido y compartido con todos nosotros. Amén. Hay una porción para usted. Hay una porción muy suya el día de hoy en ese pan del Señor Jesucristo. Esa porción del cordero sumada a la sangre va a abrir la puerta para que usted salga libre de ese cautiverio. Amén. Así es que vamos a comer con fe. Oremos primero. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por haber dado tu cuerpo a los heridores y tus mejillas a los que te mesaban la barba. Te damos gracias, Señor, por haber sido el pan de Dios que da vida al hombre, Señor Dios Santo, que fue quebrantado, fue partido para poder hoy ser compartido, distribuido y asimilado por nosotros. Gracias que hoy podemos comer de tu carne resucitada. Señor Jesús, oramos, Señor Dios, que el poder, Señor, de tu palabra, de tu verdad, que nos afirma, nos fortalece, nos establece, nos saca a libertad, venga sobre este pan. Oramos que tu poder de resurrección venga sobre este pan, Señor. Oramos que el poder para abrir brecha, Señor, tú eres llamado el rompedor, Señor Dios Santo, en la palabra, Señor, el que abre brecha. Señor, que el poder del rompedor, Señor, venga sobre este pan, Señor, y rompe cualquier cadena que nos tenga atados, Señor. Rompe, Señor Dios, cualquier prisión que nos tenga atados. Señor, sácanos en libertad. Señor, levanta el cautiverio, sácanos libres, Señor, por el poder de tu resurrección, Señor, que está en este pan. Úngelo, Señor, te lo pedimos, Jesús, y te damos gracias, te damos toda la gloria, y en el nombre de Jesús comemos todos ahora. Gracias, Jesús. Ahora tomemos la copa, levantémosla al cielo y oremos. Señor Jesús, gracias por tu sangre. Empezando con la sangre divina que fue derramada cuando el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, la cual proveyó no solo sangre creativa, sino sangre de misericordia, Señor, para cubrir a toda tu creación, Señor, que harías. Te damos gracias por la sangre creativa y la sangre de misericordias derramada en la eternidad pasada. Y te damos gracias por la sangre de tu gracia derramada hace 2000 años en la cruz del Calvario. Gracias por haber resucitado cada gota de sangre, porque tú pusiste tu vida y la volviste a tomar. Gracias por esa sangre que habla mejores cosas que la de Abel, Señor. Por esa sangre que está delante del Padre clamando justicia, liberación, vida, salvación, perdón a favor nuestro. Oramos que el poder de tu sangre resucitada se pose sobre esta copa. Por fe, Señor, te pedimos que unjas esta copa con el poder, la vida, Señor, que hay en tu sangre. El poder para echar atrás al dragón, Señor. El poder, Señor, para aplastar la cabeza de Leviatán. El poder para abrir cualquier prisión, cualquier celda. El poder para levantar cualquier cautiverio y darnos libertad. Señor, danos libertad, Señor Dios, de nuestra propia carnalidad, Señor Dios, y del enemigo. Danos la victoria. Ven con el poder de tu sangre, hazlo posarse sobre esta copa. Y ahora, con gratitud y en el nombre de Jesús, bebemos de esta copa. Gracias, Jesús. Bueno, demos gracias a Dios.
Si lo hicimos con fe, es la fe la que hace que esto sea poderoso. Aleluya. Dejemos que los hermanos recojan las copitas y cuando ya tenga sus dos manos libres, usted aplauda, levántaselas al Señor, grite, haga algo. Jesús, aleluya, aleluya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?